Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, a los que están aquí en nuestro templo de forma presencial y a los que se conectan a través de las redes sociales de Facebook. Bienvenidos y que tengan un hermoso día, el Día del Amor y la Amistad, como celebra el comercio. Nosotros los cristianos no necesitamos este día para dar gracias a Dios y para demostrar el amor, pero vamos a aprovechar y vamos entonces a decirle a la persona que está a nuestro lado que Dios le bendiga, que le amamos, que pasen un hermoso día, demuestren ese amor. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Así que, pastor, Dios le bendiga. Amén. Buen día, un abrazo desde acá. Vamos a buscar si nos podemos poner de pie. Y usted en su casa, si se quiere poner de pie también. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias el Salmo 50, que lo vamos a leer. Y si usted lo quiere leer en voz alta desde su casa también, el Señor le escucha. Así que leemos todos, vamos a leerlos todos al unísono, porque es cortito. Salmo 50, solamente vamos a leer los versículos del 1 al 6. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa los rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Nos podemos sentar un ratito. Oremos afirmando que el Señor está presente aquí entre nosotros y en los que están en sus casas también Dios está allí, porque Él es omnipresente. Gracias, mi Dios, por tu presencia en nuestras vidas y por tu presencia aquí en tu casa, que tú eres quien nos recibe, Señor, cuando nosotros llegamos aquí al templo y empezamos a ver las caras de nuestros hermanos y hermanas. Y te damos gracias, Señor, por tu amor presente aquí en este día y todos los días de nuestra vida. Sabemos que tú estás aquí, Señor, en el templo, esperando que nosotros lleguemos para adorarte, Señor, y bendecirte. Y nos abrazas con tu amor, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasee entre nosotros y que podamos sentir tu amor, que podamos sentir el gozo de tu presencia y lo podamos transmitir a las personas cuando salgamos de este lugar, Señor. Transforma nuestra vida y que este culto sea para tu honra y para tu gloria. Gracias, mi Dios. Amén. Y nos vamos preparando, en las pantallas va a estar proyectado el himno que vamos a cantar. Y yo quisiera compartir algo con ustedes. Algunos de ustedes cuando eran pequeños y en la escuela bíblica les decían que se memorizaran un versículo bíblico, o ahora, por ejemplo, en el estudio de las mujeres, cada lección tiene un versículo bíblico corto para que lo memoricemos. ¿Para qué es esto? No es para que nos creamos que sabemos más que los demás. Es para que cuando nosotros estemos en tempestad, en pruebas, en dificultad, en la tentación, versículos afloren a nuestra mente y podamos tener la palabra de Dios sosteniéndonos. A mí me pasa con los himnos. A veces yo me levanto y tengo un himno sonándome en la cabeza y estoy todo el día cantándolo cuando el momento se pone a veces difícil, quizás en el trabajo, cuando voy guiando. Y este himno que vamos a cantar es bien especial, porque este himno resume lo que Jesús significa para nosotros. Si ustedes se ponen a leerlo cuando lo canten, cántenlo gozosos y con conciencia y escuchen algunas de las palabras que este himno nos dice de Jesús. Nos dice que es el santo amor de Cristo. Nos dice que su gracia es divina, sublime y eternal. Nos habla de su misericordia. Nos habla del amor del Señor. Nos habla de que nosotros depositamos en Él las angustias. Nos dice que es bondadoso, que su amor brota en raudal, que ese amor es incontenible, inmenso, sana todo mal. Él puso en el ciego nueva luz. Él es nuestra luz de vida. La gloria de su ser está lleno de gloria. Él imparte su gracia, su espíritu y su poder. Y su amor ha sido faro que no se apaga. Es una luz resplandeciente. Ese amor es eterno, majestuoso y es un amor sin par. Así que viendo todas estas palabras que resaltan este himno, vamos a ponernos de pie y vamos a cantarlo con gozo, con la música que el grupo de adoración nos va a proveer para eso. Y yo voy a añadir algo más. Y ella y yo no nos pusimos de acuerdo para esto. Viendo aquí a la mayoría de ustedes, no los voy a tirar al medio.
La mayoría de los que estamos aquí ya llegamos a los 50 o pasamos. Imagínense a los 50 años, después de ser una fiel obrera de la iglesia metodista, quedar totalmente ciega. Esto fue lo que le pasó a esta autora. Y pasó los últimos 15 años de su vida componiendo himnos. Y cuando usted analiza lo que dijo Doris, la letra, usted dirá, wow, lo escribió después que estuvo totalmente ciega. Utilizaba una pizarra de 28 pies de líneas de pentagrama para escribir los himnos. Ahora no cantamos esto de manera igual, ¿verdad que no? Definitivo. Gracias. Gloria a Dios. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos altan, con gozo y Con gozo, hermanos. Señor, grande y dulce paz y más, rico en infame, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso, su amor brotó en raudal, brilló terrible inmenso, ganando todo mal. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz que brilla, que brilla de la cruz, y a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las verdades del mundo es el canal que más resplandeciente, que siempre alumbrará. El paso de los años habrá de confirmar lo eterno y majestuoso de aquel amor sin par. El amor de mi Señor, grande, dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. El amor de mi Señor, grande y dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo estoy segura que se disfrutaron ese himno de una manera diferente. Podemos sentarnos. Gloria Le a pido Dios. al hermano Aleluya. Eric Hernández que se vaya preparando para Alabado pasar sea por el aquí, Señor. que nos haga la lectura. Va a estar proyectada en las pantallas y allá en sus casas la pueden leer ahí, pero si usted quiere usar su Biblia va a estar en Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel, salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy tu señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy tu señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres a los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló, lo golpeó en las aguas, las que se apartaron a uno y al otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Y antes que yo sea arrebatado a tu lado, Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Y aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. A ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Nunca más los vio, y entonces Eliseo tomó su vestido y los rasgó en dos partes. Que el Señor añada bendición a su palabra. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Continuamos con nuestro culto de adoración, y si nos podemos poner de pie de nuevo para cantar con Gloria a gozo Dios. este cántico de afirmación que va a estar proyectado en Amén. sus pantallas, y lo seguimos cantando en gozo, porque este es el culto para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor,
nos podemos sentar un ratito y nos vamos a ir preparando para lo que va a ser luego la predicación. Vamos a comenzar haciendo la oración de iluminación y le pido a Sheila que si puede pasar por aquí para que tenga bien hacer la oración de iluminación y nos vayamos conectando con el Señor para escuchar su palabra. Dios le bendiga, hermanos. Oramos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa que tú nos has regalado, Señor. Que hemos separado este espacio, este momento especial, en el Día del Amor y la Amistad, Señor, para dedicártelo a ti. Porque tú fuiste quien nos demostraste el gran amor dándonos a tu Hijo, Señor, y perdonándonos todos nuestros pecados, Señor. Y por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias. Señor, en este momento, por favor, abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra y tener el entendimiento de poder recibir ese mensaje, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias y también, como les digo, va a estar proyectado. Esta vez la lectura se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, y leeremos del versículo 3 al 6. ¿Estemos listos? 2 de Corintios, capítulo 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Palabra de Dios. Y nos vamos preparando, si nos ponemos de pie. No tenemos el himnario con nosotros, pero vamos a cantar el himno 223. No se preocupe, porque va a estar proyectado también en la pantalla, así que no hay excusa para cantarle al Señor y cantar con gozo. Cantemos todos juntos, nos ponemos de pie para que nuestra voz se oiga mejor. He subido al monte de tu gracia, Señor, revélate ante mí. Mi corazón anhela más de ti. Ven aquí, Señor. He subido al monte de tu gracia, Señor, revélate ante mí. Quiero que mi alma vea a Jesús, tu poder y tu plenitud. Y que mi mano toque tu luz, y al volver que mi ser solo vivas tú. Amén. No se sienten, hermanos, que vamos a leer el Evangelio. Vamos a quedarnos de pie. Y la hermana Blanca Cruzado va a hacer esta lectura para todos nosotros. También la vamos a tener proyectada, así que allá en sus casas también acompáñennos a leer al unísono este Evangelio. Y dice así la palabra del Señor en San Marcos 9, del 2 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto.
Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahora sí, nos podemos sentar. Hoy la homilía va a estar a cargo del reverendo Julio Vargas Vidal, porque nuestro pastor fue invitado a predicar en otra iglesia. Así que escuchemos que hay palabra de Dios para nosotros. Que el Señor le bendiga. Hoy es domingo de la transfiguración. Y que les habla el reverendo Jorge Rivera Velázquez, que ha sido transfigurado para que se parezca a Julio Vargas. Domingo de la transfiguración es algo interesante porque este domingo nos presenta diferentes realidades de la vida. Les habla el reverendo Julio Vargas Vidal, por si acaso, para que pongan los nombrecitos bien en la máquina. En el año 95, hace poquito tiempo atrás, salió una película que se llama The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain. El inglés que subió una colina pero bajó por una montaña. La película habla que en el 1917, 2 cartógrafos ingleses llegan a una villa de Gales para medir una montaña, para elaborar un mapa actualizado. Se dan cuenta que luego de varios días de cálculos, las medidas demuestran, para la tristeza del pueblo, que aquello no era una montaña, era una colina. Le faltan 20 pies. Devastados, los habitantes se reúnen y tratan de convencer a los ingleses cartógrafos que la designen como montaña. Le dicen: para nosotros esto es una montaña. Ah, pero no es una montaña, dicen los cartógrafos. Así que el pueblo hace lo único que puede hacer. Cubo a cubo comienzan a llevar tierra hasta el tope para incrementar la altura, para llegar al estatus de la montaña. Luego de varios días y cientos de viajes, halda arriba, los habitantes logran crear una montaña. Más adelante vamos a volver a la película. ¿Por qué tanto trabajo por 20 pies de tierra? ¿Por qué tanto trabajo por una transformación? Y es que para nosotros las montañas es equivalente a lugares mágicos. Y las colinas son rutinarias. Cuando subimos montañas, vemos el mundo desde otra perspectiva. El yunque, el vigía, aquellos que hemos estado en otros países con otras montañas. La Biblia da importancia a las montañas. Cuando cosas grandes ocurren en la Biblia, ocurren en las montañas. Luego del diluvio, Noé se parquea en una montaña. Moisés sube a una montaña para recibir los 10 mandamientos. Al final de sus días, Moisés sube al monte Nebo para mirar de lejos la tierra prometida. En el monte Calvario estaba una cruz. Cosas grandes ocurren en montañas. En el monte, aquí vemos un relato bien interesante, el relato de Marcos, que es uno de los relatos, uno de los puntos culminantes de las narraciones que predicen la pasión. Es un relato que se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pone en evidencia clara y definitiva la naturaleza mesiánica de Jesús. Un sábado, Jesús lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña, y eso quería decir que algo grande iba a ocurrir. Mientras oraba, según Lucas, porque Lucas es el que dice que Jesús estaba orando,
la apariencia física de Jesús cambió. Su cara lució diferente y su ropa brilló. Moisés y Elías aparecen junto a él. Y uno de los evangelios, no recuerdo cuál es, pero no es el de hoy, creo que es Lucas, que dice que ellos tres conversan. Aparece Jesús acompañado de Elías y Moisés, dos figuras de gran importancia histórica y teológica en el judaísmo. El detalle del rostro de Jesús, resplandeciente como el sol, evoca a Moisés, cuando luego de su encuentro con Dios en el Sinaí, le ocurrió lo mismo. Son signos indiscutibles y claros de una revelación divina que era extraordinaria y de mucho significado. Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas respectivamente, el fundamento teológico y escritural para el pueblo de Israel. Seguro que algo va a pasar, algo grande. Y entonces Pedro es Pepita, eso sale en la Biblia. Lo primero que se le ocurre, ese es Pedro, sí es Pedro. Es bueno estar aquí, hagamos 3 viviendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Pedro estaba en lo correcto, algo grande sucedía. Jesús estaba brillando como un árbol de Navidad y estaba dialogando nada más y nada menos que con Moisés y con Elías. Algo grande sucedía. Una transformación física en Jesús con 2 seres que hacía rato estaban muertos. Yo me puse a analizar esto desde un punto de vista un poquito esotérico, ¿verdad? Pero las revelaciones de seres espirituales usualmente son con ángeles. Y de momento ver a 2 seres que hacía rato estaban muertos. Es interesante ponderar sobre eso. 2 espíritus. Pero lo más grande iba a suceder. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz desciende, los cubre y dice algo muy parecido a cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo. Y cuando uno dice escúchenlo, esta orden muy probablemente se refiera a lo que ocurrió unos versículos antes que no leímos. Cuando Jesús anuncia su muerte y le dice a los discípulos, tomen su cruz y síganme. Cuando esa voz divina dice, escúchenlo, es que escuchen, miren lo que dijo anteriormente, hay que escucharlo. Él está hablando de su muerte porque la muerte de él es inevitable. Y proteger al Mesías del sufrimiento es demoníaco. Por eso es que él le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro no quiere que él sufra. Y Jesús se empeña en decir que va a sufrir porque esto es lo que viene. Apartarnos de una visión de un Jesús sufriente es demoníaco, es malo. Jesús sufre. Y mientras Jesús se esmeraba en presentarles a ellos un Mesías sufriente, ellos menos se despojaban del Mesías conquistador. Fíjense eso, mientras más Jesús habla, voy a sufrir, voy a morir, los discípulos más se empeñan en un Jesús conquistador. Al oír esto, se postraron en tierra, posición típica de oración en el judaísmo, y temieron. Y Mateo dice que Jesús se les acerca, los toca y les dice, levántense y no teman. Los discípulos alzan sus ojos y ya no ven a más nadie sino a Jesús. Entonces se quedan solos otra vez, los 4, los discípulos y Jesús. Definitivamente esto era algo grande. Era una experiencia como las que tenemos en la cima de una montaña. ¿Y qué quiso decir Pedro con construir enramadas y unas tiendas para Jesús, Moisés y Elías? A veces lo espiritualizamos un poco. Como que la cosa está bien chévere, ¿verdad? La espiritualidad, el retiro, el caminata de Maús, todas estas cuestiones, la espiritualidad, eso está bien, pero la visión de Pedro
era un poquito más bien política también. Pedro pensó que había visto llegar el reino de Dios con poder y creyó conveniente instalar tiendas del encuentro para la nueva era. O sea, pensó como los militares, dijo, el reino viene, estos son los headquarters, esto es Garrison, esto es Fort Buchanan. Así pensó. Así que es algo espiritual, pero también era un poquito político, porque también hay que ver, ¿verdad?, la época en que esto se escribe. ¿Y por qué Pedro lo dijo? Quizá era mucho para él. Ver a Jesús transfigurado, ver a dos espíritus de momento y echarle un vistazo a la verdad de Dios como ningún mortal lo había hecho. La experiencia fue demasiado grande para Pedro. Tan grande que ¿saben qué quiso hacer Pedro? Domesticarla. ¿Qué dijo? En palabras de acá, vamos a hacerle monumentos de esta experiencia que hemos tenido. Hagámosle casitas, hagámosle altares, sagrarios a Jesús, Moisés y Elías, y así sabremos siempre dónde están. Los podremos visitar a nuestra conveniencia, van a ser parte de nuestras vidas. Quizá Pedro quiere hacer de lo mundano algo mágico. Domesticar la deidad. Quizá Pedro sea el discípulo que sube al monte, pero deslumbrado por lo experimentado, baja por una colina. Pero no seamos tan duros con Pedro. Pensemos un minuto. Él ha vivido y trabajado con Jesús ya quizá por unos 2 años. Y cuando él cree que conoce al maestro, ¡bam!, se ve diferente. Hace 6 días le declaró el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace 6 días también, después de un exabrupto, Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. Pobre Pedro, ¿verdad? Él ve al maestro dialogando con 2 personas que hacía rato estaban muertas. Con gente que él jamás se imaginó, porque eran los 2 personajes más importantes del judaísmo. Pero estarían muertos porque la Biblia no nos dice cómo fallecieron ellos 2. Pero en este sentido profético, Jesús era un nuevo Moisés y era un nuevo Elías. Esta narración nos va a preparar para los relatos que vamos a estar escuchando a partir del miércoles, porque el miércoles es miércoles de ceniza y empezamos la época de Cuaresma. Esta narración revela las reflexiones teológicas de las comunidades primitivas que afirmaban que Jesús era el Mesías. Esta narración pone en evidencia clara que Jesús es el Mesías de Dios, sin titubeo, sin ambigüedades. Y para los evangelistas, estas predicciones de la pasión representan las pruebas certeras de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos ocurre cuando nosotros vemos a Jesús? ¿Qué ocurre cuando lo vemos donde menos lo imaginamos? Cuando lo vemos dialogando con aquellos que no lo hubiésemos imaginado. ¿Qué hacemos cuando vemos a Jesús en otra raza, en otra etnia, en otra ideología, en otro estatus económico? ¿Qué pasa cuando Dios nos grita desde otro lugar extraño, desde otra persona extraña y nos dice con voz fuerte, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, escúchale? ¿Qué hacemos cuando se nos aparece Jesús como no lo imaginábamos? ¿Nos permitimos experimentar la montaña para ver el mundo desde otra óptica? ¿O queremos moldear nuestra experiencia para hacerla más manejable, para hacerla más como una colina? Vamos para atrás ahora, donde Elías y Eliseo. Para nosotros entender lo que ocurrió en este texto, yo voy a hacerle un recuento rapidito de Elías. Elías profetizó al rey Ahab sobre una sequía de 3 años. Por esto huye a un arroyo y los cuervos le dan de comer. ¿Se acuerdan de esos textos? De ahí Elías va a Sarepta, se aloja en la casa de una viuda,
multiplica su ración de harina y aceite. El hijo de la viuda enferma muere y Elías lo resucita. Pasan los 3 años de la sequía. Elías vuelve donde Ahab, reta a los profetas de Baal y los degolló. Elías no era PG-13, era de armas tomadas y de cuchillos tomados. Acabó la sequía. Pero Elías huye al monte Horeb para escapar de la venganza de Jezabel, esposa de Ahab. Allí Dios lo anima y le da nuevas instrucciones. Elías consagró a Eliseo como su sucesor. Ahí comienza la experiencia del monte para Eliseo. Ahab deseó la viña de Nabot. Jezabel arregló el asesinato de Nabot. Elías pronunció juicio sobre Ahab. Ahab murió. Ocosías le sucede como rey. Ocosías es herido. Elías le anuncia que va a morir por estar consultando a Baal-zebub. Ocosías le envía a Elías un capitán con 50 soldados. Elías lo recibe en un monte y ordena que fuego caiga del cielo y los consuma. Ocosías envía a otro capitán con otros 50 soldados y lo mismo ocurre. Ocosías envía a un tercer capitán con otros 50 soldados, pero este capitán parece que ya estaba a punto de ser mayor. Y dice, espérate, yo voy a subir donde está Elías. Le pide misericordia y le pide que le acompañe. Elías accede, va donde Ocosías y le dice que va a morir por estar consultando a Baal-zebub. Y llegamos a la historia de hoy. Pero antes, vamos al año 2003. La Academia de Formación Espiritual es un programa del Aposento Alto. Es un programa que trajimos aquí a Puerto Rico en el 2003, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, cuando el reverendo Víctor Pérez Silvestri estaba allí. ¿Cuántos se acuerdan de Víctor Pérez? Venía a esta iglesia, ¿verdad? Es una experiencia de 5 días, inspirada en esta historia de Segunda de Reyes. El logo que utilizamos para esa academia son los versos 13 al 14, cuando Eliseo tomó el manto que se le había caído a Elías. El formato de este evento de 5 días es uno inspirado en el monacato benedictino. Tenemos una oración matutina, una eucaristía vespertina, una oración nocturna, y el ritmo del día se mueve entre unas experiencias de aprendizaje y el silencio. Al cierre de la noche salimos a nuestros cuartos en total silencio, el cual rompemos al comenzar el servicio matutino del otro día. Al principio, esto es tedioso. Yo estuve haciendo esto por 6 años, porque yo dirigía las liturgias. Al principio es un poquito tedioso y requiere de mucha disciplina. Luego nos vamos acostumbrando y al final no queremos bajar de esa experiencia. Y llegó el momento en que Dios se llevaría a Elías. Lo sabía y trató de zafarse de Eliseo en 3 ocasiones. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un vecinito, o una vecinita, que siempre estuvo ahí detrás y uno tratando de zafarse de él o de ella? ¿Verdad que sí? Hermanos que nos están viendo por las redes, hay muchos que alzaron las manos. Pero siempre tuvimos uno. Yo tuve, bendito, un vecino así. Salieron de Gilgal hacia Betel y Eliseo ahí. Hasta los profetas de Betel le avisaron a Eliseo que Elías sería arrebatado por Dios y Eliseo dijo, yo lo sé. Salieron de Betel a Jericó y Eliseo ahí. Hasta los profetas de Jericó le avisaron a Eliseo que Elías sería arrebatado por Dios y Eliseo dijo, yo lo sé. Salieron de Jericó hacia el Jordán y Eliseo ahí. 50 profetas llegaron cerca de ambos cuando estaban cerca de la orilla del Jordán. Este viaje es muy significativo porque es Betel, Jericó, Jordán.
Es simbólico porque Elías se va alejando progresivamente de su pueblo. Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, se partió el río y ambos cruzaron. No estaban en el monte, sino al otro lado del río. Y Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quiere que él le haga antes de separarse de su lado? Y aquí yo voy a algo que me toca profundamente, las despedidas. Experiencias de despedidas y experiencias de muerte son importantes para recibir esos últimos regalos que hay para nosotros y nosotras. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos tenido experiencias con un ser querido cercano a la muerte? Yo he tenido más de 100 por los pacientes que tuve de hospicio, ¿verdad? Y son regalos que nos dan los moribundos y moribundas poco antes de despedirse. Yo le voy a dar a ustedes una noticia, a lo mejor ustedes no lo saben. Todos y todas moriremos un día. ¿Ah? Esa es la experiencia del monte de hoy, ¿verdad? Para ustedes, si no lo sabían. Pero ¿saben qué? Me pregunto, ¿moriremos bien? Morir bien significa morir por los demás. Hacer nuestras vidas unas fructíferas para quienes dejamos atrás. Entonces, ¿qué hacer en los años que me quedan por vivir? Jesús murió bien, porque al morir dejó el espíritu de amor que hoy celebramos. Y dejó ese espíritu de amor a sus amigos y amigas. Elías hizo lo mismo. El morir puede ser nuestro mayor don, nuestro mayor regalo a los que dejamos aquí. Si nos preparamos para morir bien y dejar lo mejor a nuestros seres queridos. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? Yo quiero recibir una doble porción de tu espíritu, o sea, el heredero espiritual, como los hijos mayores y los primogénitos. ¿Por qué yo les dije a ustedes el trasfondo de Elías ahorita? Porque Eliseo conocía muy bien que Elías era lo que en inglés le llaman rockstar. Era una estrella del profetismo. Él conocía de la fama de Elías, pero sobre todo del poder divino detrás de la fama. Eliseo quería esa experiencia del monte al cuadrado. Condición, debido a que lo que venía era fuerte, si Eliseo lograba ver a Elías cuando fuera separado, esto se le concedería. Siguieron caminando y hablando. Cuando el texto dice, apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó. Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y gritó, Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Esto es un grito de dolor ante la partida de su maestro, donde en las escuelas proféticas de esa época un maestro era como un papá. Por otro lado, es un grito de reconocimiento nacional de que Elías era tan poderoso como un ejército. Y por eso le conté a ustedes todo lo que él había dicho antes. Vamos a la película del principio. En la escena final de la película, esta película está basada en hechos reales. En la escena final de la película, el narrador de la película dice, antes de filmar esta película en el 1995, la montaña fue medida otra vez. Luego de décadas, la montaña era todavía una colina. Pero ¿saben qué? Mientras se aleja la cámara, los descendientes de las poblaciones, de los pobladores originales, comienzan a subir la colina otra vez, a traer tierra hacia la colina, cubo a cubo, y han decidido una vez más recrear una montaña. En nuestros encuentros con Jesús, nos permitiremos la magia del tope de la montaña,
o escogeremos la colina que podemos moldear? Cuando miramos a otros y a otras, ¿veremos a Jesús? Escucharemos a Dios decir: esta es mi hija, este es mi hijo, amado o amada. Escúchale. Seremos el discípulo que sube la montaña pero baja una colina. O sea, el que sube ve lo trascendental pero baja igual que subió. Muchas veces, como me pasó a mí en la Academia de Formación Espiritual, y como le ha pasado a mucha gente que ha estado en retiros espirituales, al participar de un evento espiritual trascendental lo queremos tener con nosotros en todo momento. Pero esos sentimientos se van desapareciendo poco a poco. Por eso hay que decir como un himno que dice: guarda el contacto con el Salvador. Hay que mantener el contacto con el Salvador en todo momento para que esas experiencias sigan con nosotros y nosotras. Por otro lado, subiremos la colina y bajaremos la montaña, o sea, subiremos de manera ordinaria, pero bajaremos transformados, transfigurados, metamorfoseados, porque la palabra en griego es metamorfosis, lo que ocurrió allí. Aún hoy, la nube de Dios nos sigue acompañando, con creyentes iluminados y comprometidos con transformar, transfigurar, metamorfosear esta sociedad. ¿Cuáles son nuestras montañas en estos pasados 11 meses? Y aquí voy a dar 2 preguntitas para reflexionar porque yo no tengo la contestación. ¿Acaso nuestras montañas eran nuestros cultos presenciales y la pandemia nos obligó a bajar de ahí? Pero se la voy a revertir. Y ahora, ¿será que nuestras montañas son nuestros hogares? Y quizás sea hora de ir bajando ya. Que nuestra oración sea hoy: Dios, ayúdanos a experimentar la plenitud de tu amor desde cualquier sitio y desde cualquier persona. A manera de oración pastoral se incluyó en el programa de hoy, y no sé si va a estar proyectado. ¿Está proyectado? Ok. Una oración que hace unos cuantos años atrás yo traduje para la Iglesia Metodista Unida. La incluyeron en una publicación y yo no me acordaba de eso hasta esta semana. Y se la envié al pastor para compartirla con ustedes, y creo que se puso en el programa. Y yo quiero leerla con ustedes a manera de oración pastoral, porque tiene que ver mucho con esta experiencia del Domingo de la Transfiguración. ¿Está proyectada? Ok, la pueden seguir conmigo. Señor de la cima, Dios de deslumbrantes vestidos, quédate con nosotros y nosotras cuando bajemos de las alturas de nuestra adoración para enfrentarnos a un mundo que no ha visto lo que hemos visto en ti. Enséñanos qué hacer cuando los demonios pasen por nuestras escuelas elementales, que no se diga que tus discípulos y discípulas no pudieron echarlos fuera. Cuando la violencia quiera abrazar nuestras comunidades, que no se diga que tus discípulos y discípulas se acobardaron de miedo o que caminaron por el otro lado del camino. Cuando haya peligros o fuego o inundaciones, que no se diga que tus discípulos y discípulas limpiaron sus garajes de toda basura y escombros y luego le llamaron caridad. Señor de la cima, Dios de deslumbrantes vestidos, enséñanos cómo ser, cámbianos, transfigúranos, para que este mundo pueda ver lo que hemos visto y te adore. Amén. Por su palabra, por habernos hablado. Y vamos a pasar entonces a los anuncios que van a estar también proyectados en la pantalla. Les recordamos
los martes, la gran hora de oración, que ya nos estamos reuniendo aquí en el templo a las 7 de la noche. También todos estos cultos se están transmitiendo si usted no, por alguna razón, pues no puede estar presente. Los miércoles tenemos el culto de oración a las 11 de la mañana, que algunas personas se conectan por Zoom, si usted desea hacerlo. Si no, pues lo puede ver en vivo por la plataforma de YouTube, IMRPH. También comienza el 17, este miércoles, con el comienzo de la Cuaresma hasta el 31 de marzo, un estudio bíblico que se titula El Camino hacia la Cruz. Para eso van a necesitar un libro, que hay todavía algunos libros disponibles. Si a alguien interesa pues tomar ese curso, pues va a necesitar del libro, así que se puede acercar a mí, porque el libro está disponible en la oficina. Los jueves tenemos estudio bíblico de las mujeres a las 7 de la noche, y hay estudio bíblico en conjunto con la Iglesia Metodista de Puerta de Tierra. Y el próximo domingo, como lo tenemos hoy, nuestro culto de adoración a las 10:30 de la mañana. Si alguno interesa venir, pues se comunica aquí a la oficina o le escribe a nuestro pastor para reservar el espacio, porque sabe que el cupo de la iglesia es limitado para mantener la distancia y no llenar el lugar como lo permite la ley. Así que seamos prudentes, nosotros hemos obedecido todos esos protocolos. Se comunica a la oficina, si no, pues se puede conectar por Facebook, como lo ha hecho hoy, para disfrutar del culto. Así que pasamos a la bendición pastoral. ¿Perdón? Ay, perdón. El ofertorio. Perdón. Al salir del culto van a estar disponibles los platillos por las puertas que vamos a usar para salir, pero también los que están en la casa. Tenemos una aplicación que se llama Tiley, que es la aplicación que está aprobada por la Iglesia Metodista. También pueden traer su aportación al buzón de la iglesia. Nuestro pastor y la secretaria vienen en la semana y siempre lo chequean. Lo puede enviar por correo, lo puede depositar directamente a la cuenta de banco de la iglesia. Hay varias maneras en que usted todavía puede seguir ofrendando para la obra de nuestra iglesia. Así que no hay excusa. Y ahora sí, podemos pasar entonces a la bendición pastoral y luego a la doxología. Los invito a que se queden sentados una vez termine el culto, porque los ujieres son los que los van a dirigir por las diferentes puertas que tenemos que salir para no tener cercanía. Hermanos y hermanas, en esta semana vamos a empezar ya la Cuaresma, ¿verdad?, con el miércoles de ceniza. Así que yo les exhorto que sea una época de introspección. Ayer hablábamos en la escuela bíblica, ¿verdad?, en el encuentro con los jóvenes, que Cuaresma no es una época triste, es una época de introspección, donde nos enfrentamos a nuestra fragilidad, a nuestras tentaciones, a nuestra espiritualidad, pero que no la veamos como una época triste. Así que vamos a vivir la Cuaresma también, para llegar a la Semana Santa y disfrutar el domingo de Pascua. Así que yo les invito a ponerse de pie para tener la bendición final. Dios de la cima, gracias, Señor, porque nos permites experiencias montañosas, pero que también son experiencias que debemos llevar al valle y no quedarnos con eso solamente, Señor. Ayúdanos también a tener la sensibilidad de en ocasiones pasar nuestro manto a los que vienen después de nosotros y nosotras, Señor. Ayúdanos a entender que no podemos domesticarte. Esas experiencias son para disfrutarlas, pero también para compartirlas, Señor. Y cada día tiene sus experiencias nuevas. Ayúdanos a verte en lo inesperado, en las personas que menos esperamos verte, Señor. Y ahora, Señor, despídete a tu pueblo en paz. Aquellos que vamos a salir de aquí, que vamos a celebrar este día donde el mundo civil, el mundo que conocemos como el mundo secular, celebra el Día del Amor, Día de San Valentín, Señor, que podamos también disfrutarlo con nuestros seres queridos y celebrar el amor de tantas formas. Gracias por ese don tan grande que es el amor. Aquellos de nosotros, Señor, que vamos a almorzar, bendice los alimentos que vayamos a consumir. Y haznos recordar que aún en nuestro país tan bendecido hay gente que carece del mismo. Aquellos que hoy están pasando por la tristeza de la muerte de un ser querido, Señor, te pedimos también que ese amor que hoy celebramos tanto, con chocolates y corazones rojos, Señor,
que puedan sentir ese amor en sus corazones. Un amor que les cubra y les dé paz. Y todo esto te lo pedimos, Señor, entendiendo que esa bendición tuya de Padre, Hijo y Espíritu Santo va con cada uno de nosotros y nosotras. Amén. Amén. Y cantamos todos juntos en armonía. Amados, amémonos Gloria a Dios. unos a otros y Amén. vivamos ese corito.